Hola, muy buenas, ¿qué tal? Otra semana más. Comentar que en esta ocasión tuve el gusto de estar en conversación con una persona que yo valoro mucho. Soy muy reticente a las personas que son especiales. Estamos hablando de la mediunicidad, estamos hablando de las mancias. Esta persona se dedica sobre todo a la cartomancia, pero también tuvo una inspiración, y esa inspiración fue que le pedía al cuerpo a asistir a un cementerio en el cual no están sus seres queridos enterrados allí, pero pertenecen igual. Ese cementerio pertenece a Badajoz, que es de donde es esta persona. Se llama Virginia, más conocida popularmente como la Bruji. Y esta mujer, la verdad es que me llamó mucho la atención porque, además de haberla hecho un de tú a tú en el canal de un servidor, de tú a tú con Daniel Barrios, pues también me ha llamado mucho la atención porque hemos mantenido el contacto y me ha enviado unas grabaciones realizadas con su teléfono móvil. Ya sabemos que en la actualidad los teléfonos móviles a día de hoy pueden tener mejor calidad la audición, la grabación de sonido, mucha mejor calidad que una grabadora digital incluso. Entonces le tenemos que dar esa credibilidad, y quiero darle esa credibilidad porque ella no gana nada con esto y es solamente aportar a los experimentadores y ayudar en todo lo posible. Bueno, ella, la inspiración que tuvo es que le apetecía ir a dicho cementerio, que pertenece a Badajoz, y asistir a dar un paseo por allí junto con su hermana y poner su teléfono móvil a grabar en silencio, pero cometió algunas faltas, por decirlo así, que ya se lo dije con todo cariño del mundo, que es que por favor, cuando haga una grabación, lo primero que se esté quieta, y lo segundo que deje el teléfono móvil apoyado en un sitio y ya hacer las preguntas que cada uno requiera, pero dejar un sonido ambiente únicamente. Ese silencio está claro que lo demuestra, pero estando en movimiento sí pueden entrar registros parafónicos, como personalmente creo que entraron, pero contra más control se haga en una sesión parafónica, mi humilde consejo es que contra más quietos y silencios estemos y en silencio estemos, creo que será mucho mejor para todos. Bueno, pues llegó a tal punto que se pusieron a grabar con el móvil. Se aprecia en la grabación completa cómo están caminando, en otros momentos están quietas, ella y su hermana, y la verdad es que me parece una sesión interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es de día, estamos hablando que se oyen hasta los pájaros de día piando, cantando, se oye el sonido ambiente, en alguna ocasión hasta se oyen los coches, pero los cortes parafónicos, los posibles registros parafónicos que le hemos dado importancia, la verdad es que son dignos de mención. En una ocasión vais a poder escuchar una en la cual se oye posiblemente una pareja que está discutiendo claramente, y ahí en la grabación completa es donde más me decanté a intentar conversar con Virginia y decirle que por favor, que me tiene que dar todo tipo de detalles, si estaban en una zona cerrada, si estaban en una cripta, además de todas las tumbas, todos los nichos que visualizaron, si llegaron a algún sitio que hubiera alguna cripta familiar, zona cerrada, privada, lo que fuere, o si estaban cerca, no en su interior, pero si estaban cerca y apreciaron si había alguna familia dentro de alguna cripta, como estoy mencionando. Y ellas me aseguraron en todo momento que no había nadie en el cementerio, que esa tarde se encontraron solas, tranquilamente, dando un paseo, y que como muchísimo vieron a una persona, pero en la lejanía, pero que en todo momento no tuvieron a nadie cerca suya. Sí,
Sabemos que con el viento puede venir ese sonido, esa posible voz, o como si es un perro, cualquier tipo de sonido o movimiento se puede apreciar claramente, lo pueden captar nuestras grabadoras, pero es que la discusión, conversación, debate que tiene esa pareja creo que nos va a llamar la atención a más de uno, puesto que la sensación personal, ya que no estaba yo como testigo allí, es que para mí claramente es que o están dentro, en el interior de un mínimo edificio, de una posible cripta, o si no están ellas mismas, mi amiga y su hermana, dentro de la cripta, están pared con pared a la cripta y están grabando una posible discusión entre una pareja. Pero es que ella me confirma que no, y como me confirma que no, pues aquí estamos para decir única y exclusivamente la verdad. Así que sin más voy a pasar a que mi amigo de hace ya un buen tiempo, pero por motivos personales, el amigo Juan Manuel Guedeja Marrón ya no puede continuar con las sesiones parafónicas. Seguimos siendo amigos, no ha pasado nada, únicamente que no puede personalmente, y de ahí no pienso contar nada más, por supuesto. Mantenemos contacto, somos amigos, pero no puede continuar con esta labor, y ahora el nuevo amigo que me apoya y me ayuda exactamente igual que Juan Manuel, tengo la gran oportunidad de poder contar con el amigo Luis Villoslada, compañero integrante de Misterios Dagian. Todos somos compañeros y amigos en el grupo, y él también está muy bien puesto con la analización parafónica. Confío en él plenamente, que hace un análisis riguroso, serio, y hemos cambiado de Juan Manuel a Luis Villoslada, pero igual que quedo agradecido con Juan Manuel, quedo enormemente, igual que Juan Manuel, mejor dicho, quedo agradecido con esta nueva andadura junto con el amigo Luis Villoslada. Y los vídeos, como siempre, mi mano derecha, Raúl Gil. Así que, sin extenderme más, creo que es interesante hacer mención de no una investigación, sino un simple paseo. Era una sensación que tenía Virginia. Se dio un paseo por el cementerio, y estos son los posibles registros obtenidos en el cementerio en Badajoz. Así que, sin más, Luis Villoslada, vamos a escuchar esa analización parafónica. Muchas gracias. Hasta ahora. Hola amigos del misterio, es un placer estar con vosotros. Los registros que vamos a escuchar a continuación han sido amplificados y en algunos casos filtrados para poder escucharlos mejor. Vamos con ellos. En el primero se aprecian dos voces distintas. La primera parece decir «vamos a ir», y la segunda, muy lentamente, «despacio». En el siguiente corte, una voz masculina entra en la conversación en 3 momentos diferentes. Este corte no lo repetimos, va solo una vez. A continuación, vamos a escuchar una primera voz al inicio y después, en primer plano, una voz que dice «Sí, me encanta». Ahora pasamos a escuchar la conversación fuerte de fondo. Se aprecia también algún que otro ruido, pero tampoco es concluyente. Sí que al final de este corte parece entrar una voz que saluda con un «Hola». Lo repetimos 3 veces. ¿Puedes repetirlo? Habla bajito, sí se te oye. ¿Puedes repetirlo? Qué bonito esto. Me encanta esta parte. Hola. Me encanta.
grabando esta parte. En el corte 5 parece haber de nuevo dos voces. Se anticipan a un comentario en el que las personas que están grabando refieren escuchar algo. La primera voz, más difícil de apreciar, parece decir «lo tienes que entender». Y la segunda, «porque son cosas que pasan». No se os entiende muy bien. Escucha. Isa. A la pregunta de si puede decir el nombre completo de una de ellas, una voz responde «claro que sí». ¿Puedes decir mi nombre completo? Mientras señalan y refieren un punto del cementerio, entra una voz interpretativa que parece decir «no lo ves» o «no lo es». Ahí al lado del Cristo. A una pregunta similar a la del corte 6, de nuevo hay una voz respondiendo. En esta ocasión, parece responder con otra pregunta. ¿Quién lo sabe? ¿Podéis decir mi nombre completo, por favor? Una voz cantarina entra en la parte final de la grabación. Parece una mujer o una persona joven diciendo «más de una vez». Los últimos dos cortes, el 10 y el 11, son más complicados de escuchar y son interpretativos. El 10 parece contestar diciendo «¿lo entiendes?» o «no entiendes». ¿Podéis hablar de uno en uno? Vale. ¿Podéis hablar de uno en uno? Decirme lo que queréis de uno en uno. Os entendería mejor. Y en el corte 11 parece haber hasta 3 voces diferentes, pero son bastante complicadas de descifrar. Recordaros a todos que estamos en las redes sociales. Espero que os haya gustado esta semana la presentación que hemos realizado de una nueva investigación. Y bueno, en fin, podéis buscar todos estos trabajos en el canal de YouTube, en el audio podcast de iVoox, tanto en mi blog personal en Facebook llamado De tú a tú con Daniel Barrios. Nuevas investigaciones con mis amigos del grupo Misterios Dagian y con toda clase de experimentaciones contadas por un servidor, además de otras cosas que presento personales. Todo lo tenéis en De tú a tú con Daniel Barrios. Un saludo, feliz semana y nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.